La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de lo que debe tener en cuenta para realizarse una lipoaspiración con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Vemos esta placa que habla y nos dice lo siguiente: la lipoaspiración continúa siendo una de las cirugías estéticas más realizadas en el mundo. Consiste en la succión de grasa de la zona a tratar, a veces con ayuda de otros métodos como el láser, la vibración, la cavitación ultrasónica. Pero se debe tener en cuenta que no tiene como finalidad la reducción del peso. Y para obtener buenos resultados y evitar complicaciones, es importante consultar con un especialista. Que eso es lo que vamos a hacer justamente en el programa de hoy. Vamos a consultar con un especialista, con el doctor Julio Recalde, sobre qué hay que tener en cuenta para realizarse una lipoaspiración. No es nada más que mirarse al espejo y decir, ay, tengo acá me quiero sacar, me voy. No, él nos va a explicar cómo, qué hay que hacer antes, qué hay que tener en cuenta. Es muy importante. Bueno, nosotros antes de recibir a nuestro invitado, hacemos un ejercicio, que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, le agradecemos por la familia, le agradecemos por los amigos, le agradecemos por el trabajo, agradecemos por la salud, obviamente, agradecemos por los compañeros de trabajo y agradecemos por todo lo bueno que tenemos. Nos conecta este agradecimiento. Primero, disipa la ansiedad, nos conecta con el lado bueno y positivo de la vida, hace que nos sintamos mejor y que valoremos lo que ya tenemos en nuestra vida, en el presente, en el momento, en el hoy. A partir de ahí podemos, ya sintiéndonos mejor, solucionar los problemas que obviamente siempre vamos a tener y poder pasar los momentos más difíciles también. Es como un energizante y nos prepara para todo. El agradecimiento es maravilloso. Yo te agradezco a vos que estás del otro lado, te agradezco que estás viendo este programa, te agradezco que has elegido El Doctor en Casa. Gracias de verdad, porque este programa está hecho para vos. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Un cortecito, volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Fue residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisas Paraguay y amigo de la casa, el doctor Julio Recalde. Hola Doc, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, hola Vivi, un placer estar aquí de vuelta. Un gusto tenerte acá y hablar de este tema, la lipo, la famosa lipo. Uno cree que se mira al espejo, ve acá, grasita acá, grasita allá, que yo me voy, me hago una lipo y salgo, tipo esos chistes que entras en una máquina y salís flaca. No es así, doctor. Contanos, por favor, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para hacerse una lipoaspiración? Bueno, antes que nada hay que tener en cuenta que... No es un milagro. No es un milagro. La lipoaspiración es una cirugía que tiene su éxito más importante en dar formas. Y para mí eso es lo más importante que siempre tiene que quedar en la idea del paciente, ¿verdad? Que
tenemos que dar formas, no sirve para bajar de peso. Hacer una mega lipo para que el paciente baje 4 o 5 kilos normalmente implica un riesgo para el paciente y no va a significar demasiado beneficio en cuanto al peso, ¿verdad? Hay gente sí que utiliza o que tiene ciertas, ¿cómo te voy a decir? Busca un estímulo y te dice, haceme la lipo de acá, quiero ver eso y cuando vea eso me voy a entusiasmar más para poder seguir bajando de peso. Y entonces le haces una lipo localizada de poco volumen que el paciente pueda apreciar y empieza a buscar ese bajar de peso. Tengo varios casos donde el paciente hizo eso, ¿verdad? Entonces se entusiasma con el procedimiento, pero para ciertas cosas localizadas, sabiendo que tiene que bajar de peso después. Bueno, pero también es cierto, doctor, consulto, que si uno se hace lipo en un lugar, ahí ya no vuelve a engordar o a tener grasa, pero sí en otro lugar. ¿Cómo es eso? Bueno, las células de grasa son células, ¿verdad?, que van guardando la grasa dentro suyo y que se van, en teoría los estudios dicen que las células de grasa no se reproducen, sino que naces con una cantidad X y evidentemente al hacer una lipo eliminas una gran cantidad de células. Pero esas células también se pueden hipertrofiar. Agrandar. Se pueden agrandar. Entonces, evidentemente en el lugar donde ya tocaste, sacaste grasa, eliminaste una gran cantidad de células que pueden capturar esa grasa. Entonces, en esos lugares ya es más difícil de que se acumule. Y las otras células de grasa que normalmente no recibían ese aporte, empiezan a recibir. Yo siempre digo, me voy poco al supermercado, pero cuando me voy, ¿verdad? Sí. Puedo ver de repente unas personas que uno ve con de cintura para abajo son finitas, ¿verdad? Fina. Artificialmente finas. Y arriba son enormes, parecen jugadores de rugby, ¿verdad? Son grandes así. Sí. Esa para mí es la típica característica de la paciente que ha sido sometida a varias lipoaspiraciones y que siguen aumentando de peso. Y entonces la gordura se va para otro lado. La gordura se va a otro lado, ¿verdad? De repente empiezan a tener jiba, tienen los brazos así grandes y el resto del cuerpo es todo finito, ¿verdad? Es muy raro que ese tipo de cuerpo sea natural, ¿verdad? Entonces sí te deformas. Y te vas deformando porque de repente te viene primero por el abdomen, la haces en la lipo del abdomen, después te viene 2 o 3 años después con sobrepeso otra vez, pero los muslos están enormes, entonces le tocas los muslos. Después de 2 o 3 años otra vez viene y se le empieza a juntar en la espalda, en los brazos, y entonces uno va persiguiendo, pero realmente lo que el paciente debería hacer es dejar de comer, ¿verdad? Claro. O sea, la lipo sería una ayuda para tener el cuerpo que uno quiere o que tuvo, a lo mejor, cuando era más joven o más delgado, pero no es la solución, no es hacerte lipo y ya está. O sea, es la ayuda y con una buena alimentación y haciendo ejercicio mantener un cuerpo saludable y armónico sobre todo. Claro, y está también el hecho de que en esa historia de subir, de bajar, de hacerte el lipo, no hacerte el lipo, la piel se va venciendo. Claro. Entonces vos podés tener ya le sacaste toda la grasa y ya le sobra la piel y después tenés que ofrecerle otro tipo de cirugía con más corte, con más cicatrices, más marcas, y el paciente de repente no acepta, ¿verdad? Entonces es muy importante dónde empezamos, qué es lo que le ofrecemos, por qué se lo ofrecemos. Claro. Sigue viniendo gente que te dice, yo tengo miedo a la lipo porque la gente se muere. Y no es así, ¿verdad? Claro, la lipoaspiración sigue siendo la cirugía más realizada en el mundo por cirujanos plásticos y por no cirujanos plásticos. Lastimosamente. Lastimosamente. Y normalmente cuando vemos, en una gran mayoría son gente no especializada, la que tiene los mayores inconvenientes. Sí. Todos podemos tener inconvenientes, pero
es más probable que alguien que no ha tenido un entrenamiento adecuado tenga problemas. Un médico está más que preparado, especialista en esto, ¿verdad? Claro, Obviamente. claro. Por eso, tenemos que ir sabiendo en qué momento. Hace poco vino una paciente que me dice, doctor, estoy subiendo, quiero una lipo. Y le dije yo, no, primero tenés que dejar de subir, ¿verdad? Después tenés que empezar a bajar, porque si yo te opero así, te va a quedar este problema. Si yo te opero con 5 kilos menos, va a haber menos problemas, vas a estar más cerca de tu peso y tus formas van a ser las adecuadas. Porque viene la gente y te dice, no me entra el pantalón, no se me sube el pantalón porque se me tranca en el muslo. O qué sé yo, ¿verdad? Subí 2 o 3 kilos, nomás te dicen así. Pero siempre es bueno orientar. El paciente tiene que saber que no es un milagro, ¿verdad? Claro. Los resultados son buenos cuando están bien indicados. Pero no son permanentes, doctor, si es que uno no tiene una actitud de un estilo de vida. Es que es como todas las cosas. Claro. Los pechos se van cayendo, la cara se va cayendo, todo va siendo progresivo. Hay gente que resiente más, hay gente que resiente menos, ¿verdad? Hay gente que sube y baja de 5 o 10 kilos en ciertos periodos de tiempo y su cuerpo parece como que no tuvo ningún inconveniente. Y hay gente que sube y después cuando baja ya la primera vez le sobra piel, le sobra, la elasticidad se perdió completamente y entonces es muy difícil predecir lo que va a pasar con alguna gente, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor, en su experiencia, ¿cuál sería la edad ideal y el estado ideal para una persona que se quiera hacer lipo? Bueno, la edad ideal depende de cuáles son los objetivos, ¿verdad? Tenemos pacientes que llegan con 20 años y que fueron adolescentes gorditas, ¿verdad? Y de repente cuando se termina de asentar la parte hormonal, la parte del crecimiento, bajan, aunque no hayan hecho ninguna dieta, o de repente activan en otro tipo de actividad física y qué sé yo. Y entonces le queda algún poquitito de grasa y se puede tratar. Entonces, está la paciente joven que busca vestir, porque toda la ropa viene ahora, toda slim fit, Sí. todas tienen que ser finas. No hay eso, por lo menos yo no veo, ¿verdad? No soy un ejemplo del que busca un tipo de ropa, un cierto tipo de ropa, pero yo las ropas que veo son para gente delgada. Sí. Entonces eso obliga al consumidor a tratar de entrar en esa ropa. Después están los pacientes, y esas son las chicas, vamos a decir, las mujeres de 20 a 30 años que todavía no han tenido familia, que están en la onda de facultad y qué sé yo, están empezando a trabajar. Entonces buscan un tipo de presentación, vamos a decir. Entonces un tipo de ropa, una cosa, ¿verdad? Después está la que ya fue mamá, la que a pesar de haber sido mamá 2 o 3 veces, conserva una cierta figura, viene y te dice, sácame un poquitito acá, ¿verdad? No son las más. La que tuvo 2 o 3 hijos normalmente necesita algún estirón de piel y cosas, pero siempre casi siempre al sacar un poquitito de piel de abdomen, hacer una dermo, casi siempre terminas haciendo algo con una lipo, claro, como para terminar de dar ese contorno que el paciente necesita. Entonces yo te diría hasta los 50, ¿verdad? Después de los 50 se pueden hacer lipos, pero la elasticidad de la piel es diferente. Claro. Entonces, el paciente tiene que estar bajo advertencia de que la calidad de su piel no es similar y que el resultado no va a ser similar a una de 25. Claro, va a quedar más flácido, ¿verdad? Claro, porque de repente te digo, viene una paciente y me dice, yo me operé con tu papá hace 25 años. Sí, bueno, pero... Y quiero ahora el mismo resultado. No se puede, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que ir negociando de alguna forma. La lipo es aconsejada para personas menores de 50, entonces, más o menos, ¿verdad? Claro, cada caso es diferente.
Cada caso es diferente, Sí. pero en general puedes decir así. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que la lipo no es solamente contorno corporal. Vos podés hacer una lipo facial, una lipo de papada, una lipo de Claro. papada. Cualquier Normalmente edad. a partir de los 50 es Claro. que estás haciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una lipo de mejilla ¿Y de los brazos, doctor? y los brazos también. ¿Se hace lipo Sí, de brazo? se hace lipo. Porque con el cambio de la mujer, sobre todo con la menopausia, es como que se comienza, los brazos comienzan a crecer. Y sí, porque normalmente predominan más hormonas masculinas Claro. después de la menopausia. Pero se puede hacer y es uno de los pasos para dar el contorno de los brazos. Se empieza con lipo y después se empieza a sacar piel, ¿verdad? Progresivamente de acuerdo al exceso que haya. Claro. Bueno, la cuestión es que hay solución para todo, tipo un rompecabezas es lo que yo me estoy imaginando acá hablando con el doctor, pero lo más importante es tener un estilo de vida saludable, alimentarse bien y moverse a hacer ejercicio. Uno puede estar más gordita, menos gordita, con más grasita acá o allá y la solución puede ser la lipo, pero uno tiene que tener esa base para que el trabajo del doctor se vea y uno pueda disfrutarlo, ¿verdad, doc? Claro, exactamente. Perfecto, vamos a hacer un corte y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. El tema es lo que tenemos que tener en cuenta para realizar una lipoaspiración. Y tenemos este material que habla de la finalidad de la lipoaspiración. Vamos a ver. Finalidad de la lipoaspiración. Es una cirugía que busca dar forma y no una cirugía para bajar de peso, por lo que los pacientes con mucho sobrepeso son descartados u orientados sobre las limitaciones del procedimiento que están buscando, puesto que si los malos hábitos alimenticios o falta de actividad física continúan, con el tiempo volverán a juntar grasa. Es conveniente también que el paciente sepa que, ante un gran aumento de peso, la grasa podrá acumularse en otros lugares donde anteriormente no se acumulaba, especialmente en la parte superior del tronco y miembros superiores. Muy bien, es así, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? La grasa es como una masilla, ¿verdad? Es como algo que vos podés moldear y tu cuerpo, tu metabolismo mismo puede ir moldeando, porque si tu consumo es mayor que tus gastos en cuanto a actividad y energía, siempre vas a dejar algo acumulado y ese algo acumulado se transforma en grasa y si las células de grasa que normalmente donde nosotros normalmente acumulamos ya no están, entonces la grasa se va a otros lugares. Entonces ahí tenés el engrosamiento de la parte superior del tronco y de los brazos y también de la parte del rostro, ¿verdad? Eso se ve mucho. Claro. Bueno, tenemos otro material. A ver, por favor. Las áreas que pueden ser lipoaspiradas. En mayor o menor medida son mejillas, papada, brazos, axilas, mamas, abdomen, espalda, glúteos, muslos y piernas. La cantidad de grasa a ser extraída suele acordarse con el paciente, puesto que cuanto más se retire, mayor será la posibilidad de dejar una piel flácida. El paciente suele solicitar la retirada de toda la grasa existente sin tener en cuenta la calidad de su piel. Lo que nos decías. Es siempre interesante volver a repasar eso, ¿verdad? El tema de los lugares donde uno puede hacer. Evidentemente que uno no va a hacer en el rostro una lipoaspiración de la cantidad de grasa que haría en
el área de abdomen, ¿verdad? Va a ser con una cánula más fina, algo más delicado, de modo a que se saque lo necesario, y de otras áreas sí vamos a sacar con algo más agresivo, ¿verdad? En la mejilla, dice doctor. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? Hay gente que acumula grasa en la parte de la mejilla, Ajá. ¿verdad? Por supuesto no es para hacer una lipo muy extensa, se saca un poquitito, ¿verdad? Resulta que hay, vamos a decir, 2 capas de grasa en el rostro que se pueden tratar. Una capa de grasa que es superficial, que se puede tratar con lipoaspiración, y la otra capa de grasa que es la profunda, que es sacar la bola de Bichat que está por dentro de la boca, ¿verdad? Se saca siempre desde dentro de la boca. Son las 2 formas de adelgazar el rostro que tenemos, ¿verdad? Y se hace, normalmente hacemos inclusive bajo anestesia local y con, vamos a decir, con cánulas muy finas y con jeringas, sin necesidad de aparataje, sin máquina, ¿verdad? A veces utilizo un poquitito de láser para que, aparte de sacar la grasa, también me permita un poquito de tensión en la piel, de modo que no haya tanta flacidez, ¿verdad? En las otras áreas sí, normalmente hacemos la lipo tradicional, que sigue siendo la más utilizada, ¿verdad? La lipo con ayuda del láser, que derrite un poquitito la grasa y permite que sea más fácil retirar, o con otros aparatos como la lipoaspiración ultrasónica o la vibrolipoaspiración. Son todas cosas que están destinadas a facilitar la extracción de la grasa y por lo tanto que también sea más seguro para el paciente, porque al mejorar la calidad de la extracción de grasa también destruye menos vasos sanguíneos y todo ese tipo de cosas que van a ayudar a preservar al paciente. La famosa lipo HD que se está hablando ahora, de alta definición, normalmente, y que marca los abdominales y ese tipo de cosas, es un tipo de lipoaspiración en la cual se retira grasa y al mismo tiempo también se puede cargar un poquitito de grasa dentro de los músculos del abdomen, de modo que esos músculos sobresalgan un poquitito y se marcan, ¿verdad? Es decir, como te digo, es como una plastilina, estás moldeando el cuerpo, ¿verdad? Se puede hacer, no en todos los casos, pero tiene un buen resultado si el paciente tiene una buena calidad de piel. Claro, y además, y si hace abdominales y si ya tiene los músculos están bien, porque claro, si nunca en su vida hizo, no creo, ¿verdad? Yo tengo pacientes que vienen y me piden una lipo HD y nunca pisaron un gimnasio en su vida, ¿verdad? Ese tipo de paciente, vos le podés dibujar todo y al poco tiempo ya no va a tener nada, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre está la venta de la fantasía que se hace. Sí. Y contra expectativa realidad. Expectativa y realidad. Y uno tiene que bajarle al paciente al piso como para que realmente pueda disfrutar de lo que va a conseguir, ¿verdad? Claro, claro. Porque me imagino que todos pensamos que ay, me voy a hacer la lipo, me voy a hacer esto y ya se solucionó todo el problema. Lo único que nosotros pensamos es que me saquen la grasa. Pero después está, ¿qué calidad de piel tenés? ¿Hiciste o no hiciste ejercicio toda tu vida? ¿Cómo va a quedar eso, verdad, claro, doctor? El proceso siempre es largo, no es que me hice la lipo y ya está, ¿verdad? Hemos tenido casos, por ejemplo, de pacientes que le hacen la lipo y le decís, bueno, gimnasio no tanto tiempo, le da una y resulta que se encierra en la casa con delivery de la confitería, ¿verdad? Y después viene y te dice, pero no bajé nada de peso. No funcionó. No funcionó mi lipo. No, tenés que hacer algo, ¿verdad? Claro. Una de las ventajas de la lipo, por ejemplo, es que el paciente se pone una faja y puede empezar a caminar por lo menos relativamente rápido, ¿verdad? Entonces, no es que le estás restringiendo mucha actividad física. Claro. Y hay gente que empieza a hacer su caminadora en la casa o su bicicleta en la casa y entonces es más efectivo lo que le haces. Perfecto. Bueno, vamos con otro material, por favor. Método de aspiración más utilizado. Es el aspirado directo mediante bomba o jeringa. La jeringa se utiliza en zonas donde el aspirado debe ser más cuidadoso y detallado, o cuando la grasa será utilizada para injerto. También se están utilizando métodos de aspiración apoyados por ondas ultrasónicas o láser, con resultados
que se están comparando a los tradicionales. Sí, como dice esto nosotros elegimos de acuerdo a la delicadeza, a lo que vamos a tratar, así vamos a hacer una lipoescultura. Y al hablar de lipoescultura, yo le englobo a todo aquello donde yo voy a utilizar esa grasa. Puede ser inclusive para rellenar alguna parte de la cara, qué sé yo. Entonces, saco la grasa, la proceso y la coloco en el lugar donde yo necesito. Normalmente al sacar con jeringa la grasa, uno puede utilizar menos presión y entonces hay más probabilidades de que esa grasa que uno retiró esté en buenas condiciones como para que el cuerpo la acepte nuevamente. ¿Verdad? Si uno hace una aspiración a muy alta presión, entonces las células de grasa se rompen y ya no se pueden utilizar. Lo mismo ocurre con los mecanismos de láser y de lipoultrasónica, porque el láser produce una destrucción de las células de grasa y la lipoultrasónica también, y entonces esa grasa ya no se puede utilizar. ¿Verdad? Entonces normalmente en esos casos extraemos primero la grasa que vamos a usar por los métodos tradicionales y después utilizamos los métodos de apoyo como para poder, vamos a decir, para hacer la última pasada y dejar mejor esa piel y que los restitos de grasa que quedaron por ahí que se vayan derritiendo, ¿verdad? Claro. Bueno, seguimos aprendiendo, no es irte nomás a comer todo, deja ese chocolate, no es nada más que ir y decir solucioname la vida y yo me pasé comiendo y no haciendo ejercicio, sobre todo el tema del ejercicio para poder tener los músculos y la piel resistente. Vamos con este otro material, por favor. Evaluación del paciente y realización de la cirugía. La evaluación incluye una rutina laboratorial y de electrocardiograma para establecer el estado clínico del paciente. Dependiendo de la amplitud, el procedimiento puede realizarse bajo anestesia local y sedación regional, raquídea o peridural o general. En los casos en que se debe movilizar al paciente, se suele preferir la anestesia general porque asegura la vía aérea en todas las posiciones. Es así, doctor. Sí. ¿O cada médico ya tiene su manera más cómoda de trabajar? Bueno, normalmente hay una manera cómoda para cada uno, pero casi siempre tenemos los mismos parámetros, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar en espalda, evidentemente tenemos que tener al paciente boca abajo, por lo tanto ese tema de utilizar un poquito de anestesia general es importante porque asegura que el paciente tenga oxígeno en todo momento, aún estando boca abajo. Nosotros podemos trabajar con lo que necesitamos y vamos poniéndole, a veces operamos con el paciente de costado, cuando queremos trabajar en el contorno del muslo, caderas y esas cosas y queremos tener una buena definición de esa parte, entonces ponemos al paciente de costado. Entonces es también un proceso de movilizar al paciente, ponerle en la posición, vamos a decir, le hacemos posar al paciente de alguna forma para lo que nosotros necesitamos. Cuando vamos a trabajar en el abdomen, por ejemplo, yo suelo hacer que el paciente esté inclusive inclinado como para que yo pueda ver todos los acúmulos de grasa que hay y pueda ir trabajando sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Si uno tiene al paciente muy recto o tiene al paciente, vamos a decir, doblado hacia adelante, es más difícil de tratar la grasa en el lugar donde uno quiere trabajar. Entonces, vamos trabajando con nuestro anestesiólogo que moviliza al paciente, con el personal de enfermería que está en el quirófano, que nos va ayudando movilizando las camillas para que nosotros vayamos consiguiendo la mejor posición para poder sacar la mayor cantidad de grasa posible. Fantástico. Bueno, la musiquita nos avisa que tenemos que hacer un pequeño corte y volvemos ya.
Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Nuestro tema, la lipo. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de hacerse una lipo? Y sobre todo, entender un poquito para qué es la lipo y qué realmente puede lograr. Porque puede lograr que vos te sientas súper bien porque te mejoró la figura. Pero tampoco es pensar, doctor, lo que nos decía, si hay muchos kilos de más o la persona está en un momento de su vida que no va a hacer dieta y está nomás comiendo por A o B motivos, no es tampoco la solución la lipo. Claro, no. La lipo es la solución para ciertos pacientes. De ahí que nosotros tenemos una entrevista, normalmente a veces es detectivesca y a veces el paciente se entrega solo, ¿verdad? Sí. Te dice, no, yo desde enero de este año estoy subiendo de peso y quiero hacerme la lipo para poder... No, ¿verdad? Claro. Normalmente uno tiene que ir averiguando el por qué, porque una vez que uno opera ya se hace responsable de ese resultado de alguna forma, o puede tener resultados buenos, pero que el paciente no se siente satisfecho, sí, porque te dice, vos me dijiste, doctor, que me sacaste 5 litros de grasa, pero yo no bajé de peso, mi balanza dice lo mismo. Y vos le ves que cambió todo, viene con otro tipo de pantalón, pero no, lo que quería ella era el peso. Entonces quiere decir que elegimos mal al paciente, claro, ¿verdad? O no hicimos la explicación suficiente. A mí me gusta mucho que el paciente salga satisfecho. Claro, por supuesto. Pero se vende mucha fantasía. La gente normalmente capta de la información que uno da, capta la parte que le gusta y la parte que no le gusta normalmente desecha. Entonces, nosotros vamos seleccionando al paciente, advertimos de los beneficios y las contraindicaciones, ¿verdad?, de hacer un procedimiento. Hay gente que viene, por ejemplo, con una piel que parece una manteca y te dice, yo quiero una lipo nomás. Entonces, le podés ofrecer una lipo, pero le tenés que decir, bueno, tu piel no va a mejorar o va a mejorar un cierto punto, ¿verdad? Yo siempre le digo, es como que hay gente que viene con poco contenido y mucho envase, ¿verdad? Y entonces una lipo no es que le va a solucionar el problema. La persona que va a tener mayor beneficio es la que tiene mucho contenido y un envase justo. Claro. Entonces ahí vos sacás lo que necesitas y la piel se moldea y sigue las curvas propias del paciente, ¿verdad? Hay gente que viene y te pide, por ejemplo, marcame la cintura y tiene un cuerpo así recto que no le puedes marcar nada. Entonces es bueno que antes de hacer cualquier cirugía uno ya le advierta, bueno, vamos hasta donde se pueda, pero cintura no se te va a marcar porque tu cuerpo es de tal y tal forma, ¿verdad? Todo ese tiempo que uno pierde en la consulta, en explicarle al paciente las limitaciones del procedimiento para ese paciente, son tiempos que uno va a evitar dolor de cabeza en el postoperatorio, ¿verdad? Así mismo. Y yo creo que es una cuestión de conciencia del paciente. Del paciente y del médico. Claro. Porque o si no, si fuera un médico que no tiene conciencia, sí, vení, te hago total, me pediste y te hago, no te explico nada. Sin embargo, el doctor Julio Recalde siempre nos está explicando eso y me parece muy interesante. Vemos otro material, dale. ¿Qué es lo que ocurre con la piel luego de la lipoaspiración? Después de la intervención, la piel debe retraerse y adaptarse a la nueva disminución de volumen, ya que ha quedado separada del tejido subcutáneo por la extracción de la grasa que se encontraba allí alojada. En este momento se comienzan a crear nuevas fibras de colágeno para anclar la piel en su sitio y comienza la regeneración de los capilares destruidos. Sí, muy bien. Al retirar esa grasa, ¿verdad? La piel tiene que seguir un proceso de acomodación. Normalmente el proceso va
En los primeros 4 o 5 días del postoperatorio la piel tiende a hincharse porque se queda como un panal vacío y se va llenando de líquido. De ahí que nosotros mandamos al paciente a que use una faja en el postoperatorio para que ese panal se llene lo menos posible de líquido y al mismo tiempo que ese espacio se vaya cerrando por el proceso de cicatrización. Si nosotros dejamos que el paciente se hinche mucho, entonces el paciente va a tardar muchísimo más tiempo en cicatrizarse y puede que esos espacios del panal que nosotros formamos se llenen de líquido y eso sea más permanente, vamos a decir. Entonces es súper importante que el paciente esté fajado en el postoperatorio, que se hidrate bien, porque muchas veces el paciente no quiere ni tomar agua porque dice no quiero subir de peso. Y resulta que cuanto menos se hidrata, más se hincha. Entonces es súper importante en el postoperatorio que el paciente esté hidratado, que consuma líquidos. Normalmente les damos esos líquidos para los deportes, ¿verdad? Porque en el proceso de la lipoaspiración se pierde grasa, se pierde agua y se pierden sales minerales. Se pierde también un poco de sangre, pero nosotros estamos cada vez más eficientes en lo que retiramos. Entonces la pérdida sanguínea es mucho menor que cuando este proceso de lipoaspiración se inició hace 40 años, ¿verdad? Antes se consideraba que se perdía 1 litro de grasa por cada 3 litros, 1 litro de sangre por cada 3 litros de grasa que se sacaba. Hoy en día no se pierde ni 200 centímetros cúbicos en una buena lipo, ¿verdad? Entonces es menos peligrosa también. Es menos peligrosa, claro. Las técnicas, las cánulas, los cuidados que estamos tomando son cada vez mayores, ¿verdad? Pero el paciente también tiene un proceso en el postoperatorio en el que tiene que cuidarse, de modo que, y también nosotros le mandamos a hacer drenajes linfáticos y todos los procedimientos que ayuden a que esa piel retome su forma, que se adhiera y que se quede bien firme en su lugar, ¿verdad? Claro. Perfecto. Tenemos más información y material. A ver. Realización de lipoescultura. Es un complemento que se suele hacer con las lipoaspiraciones. Cuando hablamos de lipoescultura, hablamos de la grasa que ha sido extraída y que se preserva para utilizar como relleno en otras áreas. Es popularmente conocida por ser utilizada para relleno de glúteos, pero se utiliza en casi cualquier lugar como relleno de aumento y a veces para simetrizar mamas o camuflar defectos, sean naturales o producidos por otras cirugías. Bueno, como es una afirmación de lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? La lipoescultura es la utilización de la propia grasa para colocarla en otras áreas, dar forma, dar sostén, dar relleno. A veces usamos, por ejemplo, cuando hay cicatrices de alguna otra cirugía que están muy hundidas, entonces rellenamos con grasa esa zona. A veces hay asimetrías en los glúteos, por ejemplo, que es de donde más miran las mujeres, ¿verdad? Entonces ponemos más grasa en un lado como para simetrizar un poquitito. Utilizamos la grasa también para rellenar áreas de rostro y para hacer rejuvenecimiento facial, ¿verdad? Hay un capítulo muy interesante en lo que es rejuvenecimiento facial, que es el uso de rejuvenecimiento solamente con grasa, ¿verdad? Que se hace principalmente en pacientes de tipo europeo, ¿verdad? Tipo piel blanca, flacas y que tienen un muy buen resultado. Entonces, la grasa normalmente es no solamente una molestia, sino que también es una ayuda para otras cosas, ¿verdad? Perfecto. Último material, a ver qué dice. Recomendaciones luego de la lipoaspiración. Utilizar medias de compresión o una faja específica para este tipo de intervenciones durante aproximadamente un mes. Evitar estar sentado o de pie durante mucho tiempo. Caminar aproximadamente 1 hora diaria en periodos de 20 a 30 minutos, sobre todo si la cirugía ha sido en las piernas, y descansar durante los ratos de ocio con ellas elevadas.
No se deben realizar ejercicios de salto como correr, equitación, aeróbicos hasta que lo indique el cirujano. El hematoma tras la operación suele durar 2 o 3 semanas. No se podrá tomar sol hasta que desaparezcan. El edema se irá reabsorbiendo con el tiempo, ayudado por los masajes de drenaje linfático manual. Mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física constante, ya que la liposucción no es definitiva. Los adipocitos se siguen regenerando y volverán a acumular energía en forma de grasa si se ingieren muchas más calorías que las gastadas. Una triste realidad, ¿verdad? Pero es Bueno, así. pero Es sí. el banco que mejores dividendos produce el cuerpo. Así mismo, así mismo. Pero es que si no comiéramos más de lo que debemos, no existiría la lipo. Exactamente. Bueno, el tema del cuidado en el postoperatorio para mí es súper importante. Hidratación, fajas, drenajes linfáticos, todo eso ayuda a que el resultado sea óptimo. Y no tomar sol, ¿por qué eso, doctor? Por los moretones. Normalmente los moretones, si uno toma sol, se manchan y se quedan como manchas. Ah, Entonces es súper importante porque el sol, los rayos solares destruyen el hierro y dejan como si fuese un tatuaje. importante saber eso. Hacemos un corte, a la vuelta las consultas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. El que invente la pastillita que tomás y no engordás, comés lo que querés y no engordás, va a ser millonario en esta vida, ¿verdad, doctor? Y sí, tiene que ser una pastilla muy inteligente. Bueno, vamos a ver qué consultas quieren hacerles ustedes a nuestro invitado. Vamos con esta primera consulta, por favor. Valeria de Lambaré quiere saber si hay alguna enfermedad por la que se contraindique realizar una lipoaspiración. Bueno, enfermedades propiamente dichas es muy difícil. No sé, que tenga hemofilia, alguna cosa esa ya muy complicada en las cuales el paciente no coagula y que no se va a curar. Claro. ¿Verdad? Contraindicaciones para mí absolutas de una lipoaspiración sería que tenga un cuadro cardíaco o como te digo, así una enfermedad de coagulación que no se puede curar, entonces definitivamente no se puede operar. Normalmente la mayoría de los pacientes que buscan esto son pacientes sanos. Entonces, raramente uno va a encontrar una contraindicación absoluta a una cirugía de esta. Puede tener una arritmia momentánea, puede tener un problema momentáneo y se espera, ¿verdad? Sí. Que es lo que suele ocurrir. En estos tiempos, por ejemplo, tener un problema respiratorio no es una contraindicación absoluta, pero es relativo. Claro. Esperás, ¿Para qué te vas a hacer? espera 2 o 3 semanas o un mes y después lo operás, Claro. ¿verdad? Pero no es una contraindicación absoluta. Normalmente casi todo se puede hacer. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver. Gabriela de Coronel Oviedo quiere saber si se puede eliminar la celulitis con la lipoaspiración. Hijo, qué buena pregunta. Bueno, Gabriela, mira, puede empeorar y todo. Hay que ser realistas, ¿verdad? Depende del tipo de piel. Tenemos que tener en cuenta que la celulitis es algo que está presente en el 90% de las mujeres en forma natural, ¿verdad? Y una lipo solo es muy difícil que solucione, ¿verdad? Hay técnicas, hay formas de hacer, se hace con láser, se hace superficial, se hace profundo. Doctor, no es grasa acumulada, así toda mal acumulada. Son rupturas de las fibras que unen la profundidad con la superficie. Entonces, no es la misma cosa, ¿verdad?
Muchas veces viene gente que me dice, tengo celulitis y lo que tiene es que bajó 5 o 6 kilos y tiene rodetes de piel. Ya. En esos casos sí le puedes ayudar. Ya. Pero para la celulitis tradicional que no le gusta a las mujeres, es O muy sea, te difícil haces la hacer. lipo, vas a estar con la pierna más delgada, pero lo mismo vas a tener la celulitis. Puedes tener lo mismo, pero te digo, depende otra vez de piel en piel. Claro. Depende también del estado. Evidentemente que una persona que no hace actividad física, que no hace nada, que come mal, que come mucho hidrato de carbono, ese tipo de gente va a tener más celulitis. Claro. Ahora, una persona, qué sé yo, una atleta, que normalmente vos le ves y son así finitas, Sí. van a tener muy poca celulitis. Y si tienen celulitis, normalmente van a tener en la parte donde no se ve normalmente, ¿verdad? Perfecto. Otra consultita, a ver, por favor. Fabio de Asunción dice, ¿se deben colocar compresas frías o calientes en las áreas tratadas por la lipoaspiración? Bueno, Fabio, normalmente va variando, ¿verdad? Al principio nosotros colocamos frío y después a partir de cierto momento colocamos calor. El frío al principio para poder disminuir la inflamación, como en todo proceso inflamatorio, ¿verdad? Casi todas las cosas que uno se lastima coloca el frío al Primero principio. frío, sí. Y después vamos cambiando a calor para una vez que ya pasó ese proceso de inflamación y está retrayendo, entonces ahí ponemos el calor para que ayude a circular y de esa forma se elimina eso. Es muy interesante cuando entro a acompañar a la persona que hace los drenajes linfáticos, que ella utiliza un sistema de calor pasado cierto tiempo, ¿verdad? De modo que eso disminuye la inflamación de forma importante. Nosotros colocamos frío también y hay sistemas de hacer drenajes que tienen también aire frío, de modo que yo preferiría el frío al principio, calor después de las 2 semanas más o menos para poner un límite, vamos a decir. Perfecto. Bueno, tenemos otra consultita, a ver. Silvia del Limpio quiere saber si ya se realizó una lipoaspiración, ¿cuánto tiempo debe pasar para realizar otra? Se ríe el doctor. Bueno, ahí ya depende cuál fue el pecado, ¿verdad? Sí. No hay un tiempo, puedes hacer 6 meses después, ¿verdad? Ahora, es una cuestión del por qué. No sé si se está refiriendo también a Al hacer mismo una lugar. lipoaspiración en el mismo lugar, pero lo prudente es esperar por lo menos 6 meses a que haya pasado el proceso inflamatorio. Si no, uno entra en el mismo lugar y sale mucha sangre y no sale casi nada de grasa. Perfecto, bueno, súper claro. Doctor, llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerte tu presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer estar aquí. Un saludo a la audiencia. Nos encontramos en el próximo programa. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.